Bueno, buenos días a los presentes. Vamos a hablar en esta presentación sobre estrategias de manejo para mejorar la rentabilidad de la producción de cerdo. El objetivo es enfocarse en algunos puntos, hacer foco en algunos puntos que son, pensamos, los más relevantes a la hora de lograr eficiencia y rentabilidad. Haciendo un poco de historia, sabemos que siempre hubo muchas crisis en el sector porcino a lo largo de estos últimos 15 o 20 años. Todo el tiempo hubo crisis, 2007, 2019, 2016, 2017. Y a pesar de eso, la producción porcina siempre continuó el camino del crecimiento a partir del año 2000 y continúa y va a continuar creciendo. Esto quiere decir que, sabiendo que hubo crisis muy frecuentemente y el sector siguió creciendo, quiere decir que va a seguir habiendo crisis y lo importante es mantener el trabajo constante. ¿Por qué? Porque lo importante para lograr rentabilidad y sustentabilidad es ser eficientes y la forma de decirlo es no relajarse en los momentos en que al sector le va bien, cuando hay buen precio del capón, cuando la rentabilidad es alta, seguir trabajando porque sabemos que los momentos de crisis van a venir. Es más, los momentos de crisis ocurren 2 veces por año. Hay un primer semestre donde el precio del capón es más bajo o más estable, digamos, y el precio del capón mejora siempre en el segundo semestre del año. No sabemos por qué, pero eso ocurre todos los años. Entonces, ese es el punto. Trabajar constantemente, más allá de que el negocio pase por un momento rentable, hay que siempre tratar de lograr la eficiencia para poder atravesar bien los momentos donde hay crisis. ¿Cómo podemos dividir el trabajo que tenemos que hacer? Desde este trabajo constante tenemos que tener 2 objetivos. Objetivos tranquera adentro, de producción física, y otro objetivo empresarial que es tranqueras afuera. Y vamos a empezar por este segundo, que tal vez es el que los productores no por ahí les cuesta más o se sienten más cómodos trabajando tranquera adentro, pero este segundo objetivo vemos que es cada vez más importante y va a ser cada vez más importante en los años que vienen. Para trabajar en este segundo objetivo, que es la mirada empresarial del negocio, tenemos que saber cómo funciona. El negocio porcino tiene algunas ventajas y algunos puntos donde hay que tener más atención. Las ventajas de la producción porcina en Argentina es que la demanda es creciente. La demanda es alta y va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado interno que está en un crecimiento sostenido, aumenta año tras año el consumo de carne de cerdo, a pesar de que, en comparación con otras carnes como la del pollo y la del bovino, que no crecen tanto, la carne de cerdo sigue creciendo. De hecho, toda la producción porcina, de carne porcina, se consume en el mercado interno, no hay excedentes casi para exportar, digamos. Y a pesar de eso, el mercado externo está en vías de desarrollo. O sea, además de abastecer al mercado interno, tenemos todavía todo el mercado externo para crecer. O sea que la demanda está. ¿Cuáles son los puntos negativos o los puntos donde uno puede que pueden afectar al negocio? Bueno, es que la producción de cerdos requiere de una alta inversión inicial. Sabemos que la inversión inicial por cada madre podemos estar hablando de entre $2.000 y $8.000 por madre, y esta inversión inicial está dolarizada, o sea que tiene esa característica. También sabemos que el mayor costo es el de alimentación, entre el 65% y el 75% del costo de producción de cerdos es la alimentación, y es alimentación maíz y soja principalmente, que son commodities y cotizan en dólares. Y no solo cotizan en dólares, sino que al ser commodities están expuestos a cualquier evento que ocurra a nivel mundial, digamos. Eso puede modificar el precio de un día para otro. Y por otro lado, el producto que nosotros estamos produciendo es carne que se vende en el mercado interno y por lo tanto nos pagan en pesos. Entonces ahí tenemos una variable muy importante, que es tenemos costos en dólares y vendemos en pesos. Por lo tanto, los márgenes de rentabilidad suelen ser
muy ajustados. ¿Cómo hacemos cuando los márgenes de rentabilidad son muy ajustados? Bueno, hay que lograr eficiencia. Eficiencia es reducir al mínimo el costo y mejorar los precios de venta. Para lograr eficiencia, el paso más importante es la especialización. Por ejemplo, no es lo mismo la persona encargada de la inseminación artificial que pueda lograr un 80 o un 90% de preñez, si esa persona se dedica exclusivamente a eso, o si es una persona que además de inseminar las cerdas tiene que hacer la molienda, dar de comer, atender la maternidad. Es una persona que va a estar diversificada en muchos lugares y por lo tanto no se especializa en una determinada etapa, y entonces eso va a afectar a la eficiencia. Ahora, para hablar de este tipo de especialización, para tener personas especialistas en cada etapa del criadero, tenemos que tener una escala determinada. No podemos tener un especialista en cada área cuando tenemos 30 o 40 madres, porque no da negocio. Entonces, para lograr especialización hay que tener escala, tener un tamaño adecuado. Ya vamos a ver cómo se puede lograr la escala para lograr especialización y finalmente eficiencia. Entonces dijimos que tenemos que trabajar en estos dos frentes, interno y externo. Vamos a empezar por el externo, que tiene que ver con la mirada empresarial. Y en donde queremos hacer foco, donde nos parece que es importante, es tener en cuenta que en estos años estamos definiendo la estructura socioproductiva en nuestro país. ¿Por qué decimos eso? Porque es algo que, cuando hablamos de que año tras año hay productores pequeños que van disminuyendo en la cantidad, que cada vez hay productores más grandes, es una tendencia que uno lo vio, y cuando mira en otros países es lo que ya ocurrió en otros países. Por ejemplo, en España este proceso se dio entre los años 2000 y 2010, en donde los números de granja disminuyeron y aumentaron los números de madres por granja. Y la forma en que esto cambió fue a través de integraciones o cooperativas, principalmente. O sea que tal vez no es que desaparecen los pequeños productores, sino que buscan formas de lograr escala a través de integraciones. En el caso de España, el 80% de los productores está bajo alguna forma asociativa. Puede ser integraciones verticales o cooperativas. Y unos pocos individuales, pero esos individuales son de gran escala también. Lo mismo pasó en Brasil. En este caso está el 62% bajo alguna forma asociativa. Lo mismo ocurrió en México entre los años 2009 y 2017, donde actualmente más del 65% está bajo alguna forma asociativa. Lo mismo Chile. Chile es un caso extremo en donde actualmente hay un solo productor, que es AgroSuper, que tiene más del 50% del mercado de carne porcina. En Chile actualmente hay unas 200.000 madres y AgroSuper tiene 130.000 de esas 200.000 madres. Entonces sabemos que es algo que pasó en otros países, sabemos que es algo que puede llegar a pasar en Argentina. El desafío es lograr un sistema, una estructura socioproductiva inclusiva y sostenible, y que sea acorde a los productores que tenemos en nuestro país. Cuando vemos a los estratos, la estructura socioproductiva actual, podemos analizarlo a través, hay diferentes bases de datos. Hay una base de datos de productiva sanitaria, que es del SENASA, en donde si tomamos establecimientos de más de 10 madres, contabiliza un total de unos 30.000 establecimientos. Y vemos que los establecimientos con más de 500 madres son el 1,5%, pero que tienen en total el 22% de las madres. Y si vamos a la base productiva comercial, que tiene que ver con la base productiva también, con datos de SENASA, pero que contabiliza aquellos establecimientos que tienen movimientos de animales hacia faena. Vemos que los establecimientos de más de 500 madres ya son el 4% y que tienen el 46% de las madres. En este último gráfico lo que podemos ver es qué ocurrió cuando analizamos estos últimos 4 años, de 2017 a 2020, que en donde el análisis, estos son datos provistos por el anuario de porcinos con datos de SENASA,
en donde vemos cómo va cambiando la proporción de pequeños y medianos productores y grandes productores. En 2017 había un 3%, en el 2020 un 4%, lo cual no implica un cambio muy grande, pero cuando vemos en la cantidad de madres que tiene cada tipo de establecimiento, vemos que en los de más de 500 madres pasaron de tener un 35% de las madres a tener un 46% de las madres. Y esto es directamente con número de establecimientos. Vemos que los establecimientos de menos de 100 madres entre 2017 y 2020 disminuyeron casi en un 30%. Los de 100 a 500 madres disminuyeron también, en un porcentaje mucho menor, pero disminuyeron. Y los de más de 500 madres aumentaron, en un número no tan grande, pero aumentaron. Y esto no quiere decir que ya no podemos analizar si es que los pequeños están cerrando las puertas o se están transformando o asociando o creciendo y pasando a otro estrato productivo. Pero bueno, es la tendencia y por eso sabemos que pasó en otros países y que va a pasar en nuestro país. Entonces, ¿cómo hacer ante este escenario que vemos y que es lo que viene, lograr la sustentabilidad económica, ambiental y social? Bueno, especialización y escala. Vemos dos formas de hacerlo: o mayor inversión, aumentar el número de madres, cual es muy costoso y tal vez muy complicado, hay que tener una gran cantidad de capital, o a través de formas asociativas. Formas asociativas hay un montón. No hace falta tener este tipo de instalaciones para asociarse o integrarse, sino que se puede hacer a cualquier nivel, con cualquier tipo de productor. Lo que sí podemos hacer es hacer una gran clasificación de los tipos de asociaciones. Pueden ser integraciones verticales u horizontales. ¿Y a qué se refiere eso? Y son dos formas que se pueden adaptar mejor a diferentes tipos de productores. Entonces, cuando uno piensa en asociarse o integrarse, por ahí lo primero que tendría que saber o pensar es en qué tipo de integración quiero lograr, una vertical o una horizontal. ¿En qué se diferencian? Básicamente el objetivo de ambas es escala y especialización. La diferencia es que cuando hablamos de integración vertical hablamos tal vez de proveedores y clientes. Cuando hablamos de integración horizontal, de productores complementarios. Y como ejemplo, por ejemplo, cuando es vertical hablamos de un proveedor que tiene, por ejemplo, una unidad productora de lechones y produce y entrega esos animales a engordadores y les provee de todo, de los animales, de la sanidad, de la alimentación y hasta de la venta, se encarga de todo. Y el integrador lo que tiene que hacer es tal vez poner un poco de recursos humanos, pero es de muy bajo nivel de gestión, y por lo tanto el proveedor es un poco el que se encarga de todo y es también la desventaja el que pone el precio de venta o un poco decide cuánto le va a pagar por cada animal vendido. En este caso, el integrador, el engordador, tiene muy pocas chances de saber cuáles son los costos reales, cuáles son los márgenes de rentabilidad, cuáles son las ganancias, más allá de lo que está estipulado en un contrato que él va a recibir por cada animal vendido. No forma parte del negocio, digamos, claro. No forma parte, pero casi no tiene poder de decisión, más allá del contrato que firma. Es manera como todo lo que ocurre con la parte aviar, ¿no? ¿no? Exactamente, sería casi la integración al sistema avícola. Por otro lado, en las integraciones horizontales hablamos de productores complementarios y el sistema puede ser el mismo. Pueden haber productores que se juntan y tienen, o un productor que tiene un sitio 1 donde produce lechones y entrega los animales, igual que en el otro sistema, a engordadores. Pero en este caso, cuando el animal se vende, la diferencia es que los costos del sitio 1 y los costos del sitio 2 se suman, todos saben cuáles son esos costos, y cuando se venden, la diferencia entre el precio de venta y los costos, se obtiene el margen neto, y ese margen neto se reparte de alguna forma equitativa entre productores complementarios. Entonces, en este caso, todos los productores saben cuáles son los costos, todos pueden decidir sobre cómo funcionan todos los sitios. De cierta forma, en ese todos corren el mismo riesgo, digamos. Ese es el punto. En este caso, todos corren el mismo riesgo, pero cuando el negocio va bien, todos obtienen beneficios. En este caso, el proveedor es el que corre con casi todos los riesgos, pero cuando el negocio va bien, es el que se va a llevar
la mayor parte de la rentabilidad. Y no decimos que uno es mejor que otro porque hay productores que tal vez no son productores porcinos y se sienten más cómodos invirtiendo o quieren dedicarle menos tiempo de gestión, y entonces esta integración vertical les cierra bien porque es una renta fija. Tal vez cuando el negocio va bien no obtienen mejoras en las ganancias, pero cuando va mal están cubiertos, entonces no requiere gestión. Y hay otro tipo de productores que sí quieren estar metidos en el negocio y quieren decidir y quieren opinar. Tal vez el sistema de integración horizontal es mucho más adecuado. Lo importante es, y una conclusión, es que la concentración del sector no habría que medirlo por el tamaño de las granjas, porque el tamaño de las granjas va hacia que son cada vez más grandes, sino en cómo se van a distribuir los ingresos, qué tipo de integración. Eso es lo que va a significar la concentración, si vamos todas hacia integraciones verticales o horizontales. Entonces la alternativa más sustentable es asociarse, y hay muchos ejemplos. Uno puede asociarse solamente para comprar insumos. Esto permite reducir costos en un 20%, algo tan simple como comprar juntos. Algo muy simple como vender capones juntos, asociarse para vender todos juntos. Eso permite mejoras del precio de venta entre un 10 y un 20%, y el ejemplo más claro de éxito de este tipo de integración es Pormac. Pormac actualmente debe tener unas 40.000 madres en muchas provincias, son más de 70 establecimientos que lo único que comparten es que hay una persona que es el que decide y el que negocia por las 40.000 madres con los frigoríficos. Entonces eso le da un poder de negociación muy grande, y de hecho Pormac es el que fija el precio máximo de capón todas las semanas. Y por último, producir lechones también. Asociarse para poner una unidad productora de lechones va a mejorar la eficiencia, siempre entre un 20 y un 30%. Puede llegar a permitir pasar de 18 a 22, 24 capones. Obviamente requiere de una gestión más importante. Pero bueno, hay diferentes formas. Lo importante es empezar y ver cuál le cierra más a cada tipo de productor, porque sabemos que la integración es algo que va a ocurrir. Y por ahí es interesante en estos años que cada productor decida cómo quiere hacerlo y no que finalmente tenga una integración impuesta cuando ya no quede otra oportunidad. Bueno, y eso tenía que ver con el frente externo. Ahora, un poco qué podemos hacer tranquilos adentro, que por ahí es lo que a los productores les interesa más. Y bueno, tranquilos adentro podemos hacer muchas cosas. Los sistemas de cría porcinos tienen muchos puntos donde uno puede siempre estar ajustando variables, pero bueno, vamos a tratar de hacer foco en las que pensamos que impactan más. Lo primero que tenemos que saber es que hay diferentes tipos de sistemas de producción que tienen diferentes eficiencias y diferentes objetivos a los que hay que apuntar. Por ejemplo, sistemas al aire libre, y que tienen por supuesto diferentes niveles de inversión. Sistemas al aire libre confinados de baja inversión, pueden ser sistemas de túneles de viento o de espiro de agua, por ejemplo, confinados tradicionales y confinados especializados o con alta tecnología. En cada caso la inversión es muy diferente, estamos hablando de $2.000, $3.000 y hasta $8.000, porque cada sistema va a tener una capacidad de lograr índices físicos muy diferentes. Mientras en un sistema al aire libre los índices físicos de destetado, de preñez y de producción finalmente en kilos de carne por madre y por año pueden estar alrededor de 1.800 kilos. En un confinado especializado tenemos que hablar de 3.000 a 3.500 kilos por madre y por año, y eso es lo que hace que la conversión global de un sistema al aire libre esté más cerca de 4 y en un sistema confinado entre 2,6 a 2,7. Este punto, la conversión global, es lo que finalmente es el índice más importante a tener en cuenta, es lo que más va a impactar en la rentabilidad. Estos índices físicos no solamente son a donde uno tiene que apuntar, sino que es lo que el sistema permite y es lo que tenemos que lograr. Porque no podemos tener estos índices en un sistema confinado especializado. ¿Por qué? Porque la inversión inicial es mucho más alta. Entonces, para ser rentable en este sistema, tenemos que tener estos índices productivos y esta conversión, que no nos necesitamos en un sistema de aire libre para lograr la misma rentabilidad, porque la inversión, el capital invertido es menor. Pero bueno, cada sistema tiene sus objetivos. Repasando,
Punto número 2, ¿cuáles son las variables económicas de mayor impacto en el negocio del cerdo? Las variables económicas en este caso son el precio del capón, el precio de la soja, el precio del maíz. Como sabemos, el productor no puede hacer nada, el productor no tiene ninguna influencia en estas variables y por lo tanto uno no debería preocuparse por esto. Lo que sí tiene que hacer para enfrentar al cambio de esas variables es lograr lo que hablamos antes, especialización a escala, a través de participación en las cámaras, asociaciones, acciones gremiales, para lograr planteos de políticas económicas específicas para el sector y poder hacer frente o estar protegido frente a los cambios de esas variables. Las variables físicas que tienen más impacto en el negocio del cerdo, estas sí dependen del productor. Y ponemos en primer punto conversión global. Conversión global que depende mucho de la productividad de cada madre, en kilos de carne por madre y por año. Estas sí dependen totalmente del productor y es lo que hace a la eficiencia física del negocio. Entonces, conversión global va a depender muy fuertemente de la producción en kilos de carne por madre y por año. Y también uno no puede dejar de mencionar la genética y el alimento, que son tecnologías de insumo, se compran, no tiene que ver con el manejo que hace el productor, sino con si compra una determinada genética o un determinado alimento, y el punto es que para lograr una buena conversión global es la cantidad de kilos de carne, la cantidad de kilos de alimento que yo necesito para producir 1 kilo de carne. Si yo no tengo una buena genética y un buen alimento de calidad, voy a necesitar siempre muchos kilos de alimento para lograr 1 kilo de carne. Entonces, estas son condiciones básicas para lograr después, que nos dan el potencial para lograr una buena conversión global a través del manejo, ¿no? Si a una buena genética y un buen alimento le sumamos un buen manejo, vamos a tener una buena conversión. Y si tenemos un buen manejo, pero no tenemos buena genética y alimento, no vamos a lograr esa conversión. Para ver cuál es el impacto de la conversión global, una forma muy simple es hacer un cálculo del costo de producción y hacer un ejercicio para ver cómo impacta con diferentes costos, con diferentes conversiones globales. Calcular un costo productivo, por supuesto que cada criadero lo podría hacer con sus gastos reales, pero bueno, una forma muy rápida de calcularlo y de estimarlo es tener en cuenta el costo del alimento, que representa el 70% del costo de producción. Entonces, tomamos el precio de maíz, que es uno de los ingredientes del alimento. En este caso está hecho con precios de hace un mes, en donde estaba 38 pesos el kilo. Le restamos el 20% porque suponemos que es de propia producción, entonces le restamos los costos de comercialización y entonces nos queda en 30,4 pesos. Al precio de la soja, al contrario, le tenemos que sumar un 5 o un 10% porque siempre el speller es más caro, tiene un costo extra. Por lo tanto, a los 60 pesos que costaba le sumamos un 10% y va a 66 pesos. Y finalmente el último ingrediente es la premezcla, que está estaba hace un mes en 230 pesos por kilo. Cuando formulamos una ración de desarrollo, que es la ración promedio, digamos, que se usa en el criadero, con 60% de maíz, 37% de soja y 3% de premezcla, y nos da que el costo final está muy cercano a 50 pesos por kilo de balanceado. Teniendo ese costo y analizando con diferentes conversiones globales, podemos calcular nuestro costo de producción. Si tenemos una conversión de 2,9, lo multiplicamos por el costo de la ración promedio, nos da un costo de 143 pesos, que es el 70% del costo real. Cuando lo llevamos al 100%, termina siendo 204 pesos el costo de producir 1 kilo de carne. Si la conversión global, en lugar de ser 2,9, es de 3,3, cuando hacemos la misma multiplicación, el costo final de producción de 1 kilo de carne se va a 232 pesos. ¿Y eso cómo influye? No hay tanta diferencia entre 200 y 230, pero eso va a depender de cuál es el precio del capón, a cuánto vendemos, si estamos vendiendo por arriba del costo de producción o por debajo del costo de producción. Y el precio del capón, hay diferentes precios, hay precios mínimos, precios máximos de capón general, hay capón sin tipificar, o sea, cada criadero va a tener un precio de venta que logre.
Pero si tomamos el promedio, que es de 235 pesos, vemos que con una conversión de 3,3 estamos casi en un punto de equilibrio, mientras que con una conversión de 2,9 estamos obteniendo ganancias. Entonces, este ejercicio, saber cuál es nuestra conversión, para poder saber cuál es nuestro costo y compararlo después con el precio de venta, es lo que hace un ejercicio que habría que hacer para ver cómo nos está yendo con una rentabilidad del criadero. Y ahora vamos a ver cuáles son los factores que más influyen en la conversión global. Sabemos que la conversión global es el índice más importante del criadero, que uno debería saberlo y debería calcularlo todos los años. Es simple de calcular, es saber cuántos kilos de alimentos se produjeron y se dieron a los cerdos en un criadero durante todo el año, y eso dividirlo por la cantidad de los capones vendidos y por kilos de carne producidos. Entonces, el factor más importante es la productividad en kilos de carne por madre y por año, que influye en la conversión global. ¿Y por qué? Porque en esta tabla podemos ver que en esta primera columna el consumo de alimento de una hembra. Una hembra consume aproximadamente unos 1000 a 1200 kilos de alimento por año, y eso, el consumo, es independiente de su productividad. Va a consumir lo mismo o muy poquito más o muy poquito menos, dependiendo si produce 1500 kilos de carne por año o 3000. Y esto, si le ponemos 100 kilos por capón, son 15 capones o 30 capones. La hembra igual va a comer lo mismo. Entonces, cuando sumamos los kilos que comió la hembra más los kilos que comió todas sus capones producidos, obviamente que mientras más produzca, el consumo total de alimento va a ser mayor, pero cuando dividimos todo ese consumo por los kilos producidos, vemos cómo la conversión baja de 3,3 a 2,9 a medida que la hembra es más productiva. Y no solo diluimos ese costo de alimentación y bajamos la conversión, sino que se diluyen un montón de otros costos fijos, como por ejemplo la mano de obra, la alimentación, lo vimos recién, la sanidad, un montón de costos que tiene mantener una hembra, en donde la mano de obra es muy importante y se lleva el 33% del costo de mantener una hembra. Entonces estamos diluyendo todos estos costos a medida que la hembra es más productiva. Y eso es una tecnología de proceso y nos sirve para diluir costos fijos. Esta tabla es otra forma de verlo, con diferentes genéticas. Esta es una publicación de una empresa de genética. Pero para graficar lo mismo, acá arriba vemos la cantidad de lechones destetados por hembra y por año. Entonces, mientras más lechones destetados tiene esa hembra, menos son los kilos de alimento que esa hembra está consumiendo por cada lechón destetado. Si desteta 26, se comió 38 kilos de alimento por cada lechón destetado, y si desteta 35, habrá comido 29 kilos de alimento por cada lechón destetado. Esto nos lleva a otro punto, y que tiene que ver con que una hembra sea productiva. Tiene que ver, el primer factor con el que tiene que ver es con la tasa de preñez, con los días improductivos. Entonces, la tasa de preñez es un punto muy importante para la cantidad de kilos de carne producidos por madre y por año. ¿Y por qué? Podemos ver un ejemplo también, hacer un cálculo muy simple, que es calcular el ciclo productivo de una cerda, que consiste de 115 días de gestación, 25 días de lactancia en promedio en este caso. Cada criadero lo puede calcular en base a sus etapas, y unos 7 días de intervalo de celo. Esto nos da que el ciclo productivo es de 147 días. Cuando dividimos los días del año por los 147 días productivos, nos da que una hembra puede tener 2,5 partos por año. En condiciones ideales, y si se preñan a los 7 días después del destete. Entonces, en condiciones ideales, y si todas las hembras se preñan a los 7 días después del destete, y estamos destetando unos 12 lechones por parto, multiplicando los destetados por parto por la cantidad de partos que puede tener en ese año, nos da 30 lechones destetados, en el caso de que la preñez sea al 100%, de que estemos preñando a todas las hembras a los 7 días posparto. Esto nunca ocurre. Entonces, para saber cuál es la productividad real, hay que multiplicar estos partos por hembra y por año por la tasa de preñez promedio del criadero. Entonces, acá hay 3 ejemplos. Cuando tenemos un 80% de tasa de preñez,
lo multiplicamos por 2,48 y nos va a dar que los partos reales por hembra y por año en promedio es casi 2. No es 2,5 sino que es 2. Y si destetamos 12 por parto, bueno, vamos a estar en 24 destetados por hembra y por año. Si la tasa de preñez la mejoramos al 90%, ya este número de partos va a aumentar de 2 a 2,23 y los destetados por madre y por año pasan a casi 27. Y si es del 95, vamos a pasar a 28 destetados por madre y por año. Entonces, la conclusión es que uno puede trabajar en la maternidad, tratar de reducir la mortalidad, tratar de destetar medio lechón más, un lechón más, dedicando mucho esfuerzo y gestión a la maternidad, pero la realidad es que la tasa de parto siempre va a multiplicar la cantidad, la productividad. No está mal bajar la mortalidad en la lactancia, pero tal vez el foco sea en mejorar la tasa de parto. Y el impacto de la escala en eso, porque un fallo en un servicio en 10 es el 10% y en 100 es el 1%. Entonces, ¿cómo impacta también en el número de la escala? También, exactamente. Pasamos a otro punto que tiene que ver con también que foco en algo que por ahí uno no le presta atención y que sí hace mucho la cantidad de kilos producidos por hembra y por año es el peso de faena, a cuánto estamos vendiendo los animales. Desde hace algunos años el peso de faena va en aumento y no hay motivo para no producir animales de al menos 120 kilos actualmente, y a veces se piensa en llevar a 130 kilos de peso vivo. Estas son opiniones de Uccelli y bueno, es un poco lo que ocurre también en otros países. Cada vez los animales se venden más pesados. Entonces sabemos que es algo que está ocurriendo. ¿Y cuál sería la ventaja de vender en lugar de 100 o 110, llevarlos un poco más pesados? Bueno, todos los costos fijos que tenemos como recursos humanos, sanidad, gastos de estructura, todos los gastos operativos ya están amortizados. En un animal de 110 kilos son los mismos que vamos a tener en uno de 120 kilos, porque todos los gastos ya ocurrieron cuando el animal está pesando 110 kilos. El único costo que va a cambiar es que vamos a tener que darle un poco más de alimento, pero de terminación, que es el alimento más barato. Entonces es el único costo que hay que agregar para llevar ese animal a unos 10 kilos más. Y si hacemos un ejemplo en donde comparamos un animal de 110 con uno de 120, ¿qué ventaja tendríamos en llevarlo a 120 kilos económicamente? Vemos que para un animal de 110 kilos, con un costo de producción de 212 pesos, esto es con una conversión de 3, y con un precio de venta promedio de 235 pesos, vemos que hay una diferencia de 20 pesos, entonces está ganando 20 pesos por kilo. Si lo multiplicamos por 110, va a estar ganando por cada capón vendido 2.530 pesos por cada capón que vende. Eso es de ganancia. ¿Qué pasa si lo llevamos a 120 kilos en lugar de 110? Son agregarle 10 kilos más con una conversión de 3 a 1. O sea que son 30 kilos más de alimento que hay que invertir. Pero de un alimento que vale 44 pesos, no 50. Entonces el costo por cada kilo, por cada uno de estos 10 kilos que estamos agregando, es de 132 pesos y no de 212. El precio de venta es el mismo, entonces ya la diferencia de estos últimos 10 kilos es de 100 pesos. Por cada uno de estos 10 kilos estoy obteniendo 100 pesos más, lo que son 1.030 pesos por cada capón. Si sumo la ganancia de vender a 110 kilos, 2.530 pesos, más estos 1.000 pesos más que estoy ganando por llevarlo a 120, nos da una ganancia final de 3.560 pesos, lo que es un 40% más. En un animal, aumentar la ganancia simplemente con dejar unos días más a los animales y alimentarlos para que ganen 10 kilos más, obtener una ganancia de un 40% parece como muy fácil de lograr, una ganancia fácil. Obviamente necesitamos algunas condiciones para lograr esto. El primero es espacio, porque tener 10 días más un animal requiere que tengamos espacio, porque los animales que vienen de atrás necesitan espacio. Entonces necesitamos espacio, pero bueno, pensando en que la ganancia va a ser del 40%, tal vez conviene hacer la cuenta.
Necesitamos genética que nos permita llegar a 120 kilos de carne, digamos, sin que el animal se engrase, que esos últimos 10 kilos no sean de grasa, sino de carne, porque ya no estamos hablando de una conversión de 3 a 1, sino que producir grasa es mucho más caro que producir carne. Un alimento que acompañe esa genética y finalmente un mercado que acepte, ¿no? Porque puede haber carnicerías, y esto ha ocurrido, y sabemos que hay carnicerías que no aceptan animales grandes por el tamaño, por la cultura del consumidor que no quiere que la costeleta tenga un tamaño demasiado grande porque no la acepta. Pero bueno, son cuestiones de mercado que cada criadero sabrá a quién le vende, si lo acepta o no lo acepta. Sí sabemos que esto va a ser cada vez más común y es un cambio cultural que a la larga va a ocurrir. Bueno, esto es otro que también para graficar que a medida que uno tiene más fases dentro de la alimentación va a lograr mejorar la conversión. Obviamente esto depende mucho de la tecnología de cada criadero, porque tener muchas fases mejora mucho la conversión, pero es muy complicado, digamos, tecnológicamente. Bueno, y finalmente otro punto importante tiene que ver con los comederos que estamos usando. Los comederos, como vimos, la alimentación y el alimento es el costo más grande que tienen. Y ese costo pasa por los comederos. Entonces, si ahí estamos teniendo buenos comederos con bajo nivel de pérdida, vamos a estar ahorrando mucho dinero. Y si tenemos comederos que no son adecuados, este costo de alimentación va a ser mucho más grande de lo que estamos pensando. Para hacer un ejemplo también en este caso, un comedero para 60 animales en la etapa de engorde, donde van a estar 5 meses y van a consumir 280 kilos de alimento por animal, van a ser total unos 16.800 kilos por tanda de 60 animales. Si lo multiplicamos por el costo de la ración, vamos a estar, por ese comedero, para engordar 60 animales, van a estar pasando 831.000 pesos. Estos son 5 meses, si lo anualizamos y llevamos a 12 meses, donde podemos engordar 2 tandas y media. Quiere decir que por un comedero van a estar pasando 2 millones de pesos. Si ese comedero tiene una eficiencia y una pérdida de un 1%, lo que sería algo muy eficiente, estamos perdiendo unos 20.000 pesos por año por ese comedero. Si la pérdida ya es del 4%, estamos perdiendo 80.000 pesos. Y si lo multiplicamos por 10 comederos, y pensando en un galpón de 600 animales, bueno, ya la pérdida al año es de 800.000 pesos. Por tener un comedero que tiene una eficiencia baja. Y bueno, es una cantidad que uno puede dar a pensar para ver si no puedo comprar comederos. Claro, es una tanda menos. Pero es una cantidad de dinero que uno dice, bueno, por ahí si invierto en comederos son caros, pero se recupera y se pagan, digamos, se pagan solos a lo largo del tiempo. Lo ideal es que tengan un porcentaje que esté cercano al 2%. Y estaría bueno que los comederos que uno compra sean, el vendedor nos informe qué porcentaje de pérdidas tenga. Eso cuando hablamos del 1, del 2, del 4%. Ahora, ya si vemos esto en nuestros criaderos, esto ya no es ni el 2, ni el 4, ni el 10, esto es el 20, el 50%. Entonces, imagínense las pérdidas que uno puede tener si tiene estas imágenes en un criadero. El costo más importante de alimentación se duplica prácticamente. Entonces, es muy difícil ser eficiente viendo esto. Es donde uno puede hacer foco y tratar de hacer un cambio grande muy rápidamente. Idealmente los comederos deberían verse así cuando están bien regulados. La bandeja está cubierta en un 40 o 50%, no hay comida fuera del comedero y no hay alimento acumulado en ninguna parte. Bueno, y finalmente otro punto que hace a la producción en kilos de carne por madre y por año es la genética. Estos son datos del GITEP y vemos cómo en los últimos 30 años la genética evolucionó y sigue evolucionando y permite pasar de producir 1.700 kilos de carne a 3.200 kilos de carne, y cómo baja la conversión cuando esta madre es más productiva, baja de 3,5 a 2,7. Y
La inversión en genética no es uno de los costos más grandes del criadero, entonces conviene invertir en buena genética. Y para saber si hacemos las cosas bien, un buen indicador de genética y de alimentación y de manejo es que a los 70 días de vida un cachorro debería estar pesando 30 kilos. Apuntar a ese objetivo. Bueno, y todos los factores que hacen a la producción, a kilos de carne por madre y por año, que después va a impactar en la conversión global, son la tasa de parto, después los nacidos totales, la mortalidad en lactancia para que nos lleve para mejorar el número de destetados, la mortalidad en el postdestete y el peso de faena. ¿Cómo lograr buenas tasas de parto? Esto lo vamos a ver. Germán tiene una charla dedicada a reproducción, así que la vamos a pasar rápido. ¿Cuáles son los manejos indicados para tener una buena tasa de parto? El manejo de las cachorras también es muy importante. Las cachorras son una parte muy importante del criadero, una cantidad de animales muy relevantes dentro del criadero. Cómo lograr una buena cantidad de nacidos totales también. En la próxima charla van a ver de cómo debe ser la población de la paridad. Y bueno, nada más. Esto finalmente sí es una conclusión, es un ejemplo que hace el CIAP. Son simulaciones de criaderos que tienen una eficiencia, en este caso ven, es un mismo criadero de 60 madres, un comparativo que compara dos criaderos del mismo tamaño pero con eficiencias diferentes, ¿no? Este tiene 3,4 de conversión, este tiene 2,8. Este produce 1.200 kilos de carne, este produce 2.100. Y esta es una simulación hecha en el último año y vemos cómo el criadero que tenía una baja conversión y una producción de 2.000 kilos de carne por año, vemos como siempre estuvo por encima del punto de equilibrio, o sea que siempre la rentabilidad fue positiva en momentos de crisis y en momentos buenos, mientras que un criadero que era poco eficiente, vemos que en los momentos de crisis la rentabilidad es muy negativa y en los momentos en donde el negocio es favorable, vemos que ni siquiera llega a obtener ganancias. Entonces, esta es la importancia de tener una buena rentabilidad. Trabajar en estos dos frentes, en el frente externo con la mirada empresarial, lograr una estructura productiva inclusiva y sostenible, y saber que tranquilas adentro tenemos tecnologías de insumo y tecnologías de proceso que van a hacer a la eficiencia. Vamos.